Soy Julio César Saucedo y aquí estamos más en un episodio de Distrito Familia. Hoy con un gran invitado que es Jack Levy. Jack, bienvenido. Gracias. Jack ha sido un joven muy inquieto. Desde muy joven corriste autos, jugaste fútbol, estuviste haciendo varias empresas y hoy eres de las personas más calificadas en el tema de la edificación vertical. Pero además te has distinguido por promover todo el crecimiento humano, no solamente en tus colaboradores, en tus trabajadores, sino en toda aquella persona con la que tienes contacto, Jack. Qué padre que me percibas así. Está padre y más que me conoces bastante bien y convivimos bastante. Entonces está lindo que así me percibas. Sí lo intento. No todo el mundo opinaría lo mismo en términos de luego a lo mejor puedo pecar de imprudente. En términos de, pues de repente si alguien no te pide una opinión y la das, pues no necesariamente es bien recibida. Ha sido un proceso de pues, también ser más considerado, que no todo el mundo quiere lo mismo que tú, ni piensan igual, entonces ha estado padre, pero qué padre que me percibas así, o sea, es buena retroalimentación. Más alguien como tú que lleva tantos años en el tema de educación, de crecimiento, no me acuerdo de memoria, pero sé que llevas 40 años o más en el tema de educación y tu mamá era maestra y tu familia y tus papás, ¿no? Entonces está padre que me percibas así. Jack, pues hoy tenemos un gran reto porque vamos a hablar de una de las etapas que luego a los padres de familia, a los familiares, les causa mucho problema, ¿no? Les llaman hasta despectivamente los horrorescentes, ¿no? Entonces vamos a hablar de los adolescentes, de los jóvenes, de esta etapa en donde dejan de ser niños, están por convertirse en adultos y de pronto las hormonas están a todo lo que da, la manera como la sociedad percibe esa etapa, a veces no los tiene preparados, no tiene parques infantiles, tiene restaurantes para niños, tiene lugares para adultos, pero ¿dónde se queda el lugar de los jóvenes? Esa etapa que seguramente a los que nos están siguiendo les interesa mucho hablar de los adolescentes. Entonces, pues me gustaría... ¿Puedo preguntarte cómo defines adolescente? Pues el adolescente, primero por una etapa cronológica, ¿no? Okay. O sea, ¿lo mides por edad? ¿Por números de años? Sí, de los 13 años a los 17, okay. Lo que viene siendo los teenagers, ¿no? Okay. Y luego además, bueno, pues porque la palabra adolescente viene precisamente de que adolecen de una serie de herramientas que están en etapa de construcción. Pero pues más bien lo que yo te preguntaría a ti, ¿cómo definirías tú a un adolescente, a un joven? No, pues es que depende, porque si dices, no, gente de entre 3 y 17 años, pues es una cosa. Si me dices gente que adolece, como estás diciendo ahorita, de ciertas herramientas, pues te diría aplica para todo el mundo. Si me dices en base a comportamientos inmaduros, pues te diría, les conozco a muchos de 30, 40, 50, 60, 70, berrinchudos o que se enojan fácil o que, no sé, que están buscando satisfacer a lo mejor alguna necesidad interna con algo externo. Y creo que nos aplica a todos, ¿no? O sea, creo que entonces depende. Si lo defines como comportamiento, si lo defines como actitud, si lo defines como edad, idealmente, pues de los 13 a los 17 tendremos este comportamiento y luego eres adulto y pues cambias, ¿no? Y maduras y ves tu responsabilidad, no culpas a otros, a lo mejor no haces tanto berrinche, pero pues cuántos artistas, futbolistas, políticos, empresarios, albañiles, o sea, seres humanos, hombres, mujeres, demás, tienen ese mismo comportamiento. O sea, creo que es un tema social, no sé si sea un tema de 13 a 17. Pues justamente me has dado la puerta para abrir este diálogo, porque ¿cómo podemos ayudar a estas personas que están entre los 13 y los 17 años para que cuando lleguen a su vida adulta, después de los 18, ya con su credencial, su responsabilidad, su licencia, donde ya se hacen responsables de su vida, puedan ser personas maduras y que dejen de ser estas personas que adolecen? Y que no se queden en esa adolescencia o en esa inmadurez. ¿Cómo ayudaríamos a un joven? Está padre el reto, a ver si te entendí. ¿Cómo le hacemos para que la adolescencia dure solo hasta los 17 y no continúe?
¿por dónde comenzaríamos? Por ejemplo, podríamos hablar de que en esa época los adolescentes, los jóvenes, empiezan una transformación de su cuerpo y empiezan a sentir muchos miedos. Y esos miedos los llevan a veces a ser agresivos, a veces a poner muchos apodos, a veces a hacer lo mal llamado bullying o acoso escolar. ¿Cómo podemos hacerlos para que esos miedos, como papás, como educadores, cómo pudiéramos ayudarlos a vencer esos miedos, de ese cambio tan dramático que sufren? A lo mejor sí empezamos por definir qué es un miedo. ¿Cómo definirías miedo? Y al final del camino, miedo y enojo, o sea, que creo que es el otro lado de la misma moneda. O sea, enojo es estás tratando de atacar, estás tratando de defender. Miedo estás tratando de huir. Pero pues el enojo tiene un miedo. O sea, es decir, si estás atacando, pues es que algo sientes que te están agrediendo, ¿no? Tuve la fortuna de acabar de ir ahorita a África, un tema social, fui a ver unas escuelas y demás, y aproveché y fui a ver animales en su hábitat, y estuvo muy interesante ver que pues están sobreviviendo, ¿no? Entonces como que me imagino, pues de ahí venimos de vivir, sobrevivir. Entonces yo creo que tenemos muchas ligas y muchas tema instintivo en donde pues el miedo está integrado como para si ves una amenaza, o huyas o te protejas. Huyas es corres y el miedo a final de cuentas te lleva a evadir o a correr, y enojo es pues peleas, ¿no? O sea, tratas de defender lo que crees que es agredido. Creo que de entrada entender eso, o sea, creo que de entrada, creo que la mayoría de las personas, yo incluido en la mayor parte de mi vida y demás, pues, ni lo evaluaba, ni lo checaba, y algo que se sentía incómodo, yo me enfocaba en justificar que alguien me hizo, algo pasó, en culpar. O sea, como que no nos adueñamos que es una reacción interna y que tiene que ver con tu percepción y que tiene que ver con este sistema que traemos en el cuerpo. Entonces, en mi opinión, de entrada desde niños, si nos enseñaran en las escuelas, los papás, si lo entendiéramos más y desglosáramos más cómo opera el ser humano, o sea, cuál es el comportamiento y de dónde empieza, ¿no? Porque si ni siquiera reconozco que tengo miedos, si al revés creo que me lo está generando algo externo, si es culpa de alguien más, o yo empiezo a justificar que lo que me da miedo, eso quiere decir que está mal, y entonces ahora lo juzgo, y ahora lo critico, y ahora lo ataco, y lo voy practicando, pues crece el miedo, y cada vez tengo menos posibilidades de yo cuestionar, porque pues hago muchas cosas en nombre de soy fuerte, o en nombre de estoy haciendo lo correcto, o en nombre de algo me importa. Entonces lo estoy justificando de cierta manera. Entonces entre más lo justifico, pues menos posibilidades tengo de atenderlo, de verlo, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, en mi opinión, empezar por identificar, ok, este comportamiento que estamos diciendo, estos miedos, por ejemplo, estas inseguridades o estos hábitos, ¿cómo empiezan? ¿De dónde? ¿Cómo jala? Y a lo mejor desglosar un poquito de esta percepción. No sé, creo que ese podría ser un buen inicio. Qué interesante. Es decir, enseñarle a los niños, empezar desde los niños, a conocerse a sí mismo, a experimentar en sí mismos, a ver cómo reaccionan ante ciertas situaciones. Es decir, incluso ponerle nombre a ese sentimiento o a esa emoción. ¿A eso te refieres? Pues niños y adultos, porque o sea, algo que yo veo es los errores que como sociedad y como humanidad cometamos, pues los repetimos porque los enseñamos, ¿no? Entonces, cualquier hábito, si tú ves es más, ¿qué es cultura? Cultura es pues cierto conocimiento aprendido que se lo pasas a la siguiente generación. Entonces, si en cualquier cultura tienes cierto proceso, tienes ciertos hábitos, tienes ciertos puntos ciegos, pues se los vas a pasar. Entonces, pues los adultos necesitan empezar a tener más conciencia de por qué reaccionan, de por qué nos enojamos, qué hay debajo, cómo funciona. Entonces, si como adulto lo empiezas a entender, pues es más fácil que se lo enseñes al hijo. Si como adulto ni cuenta te das, entonces vamos poniendo, no sé, por ejemplo, un tema creo que muy común es el deporte, ¿no? Vamos pensando que yo le voy a un equipo, tú le vas a otro equipo. Yo quiero que gane mi equipo porque si gana mi equipo, creo que yo soy ganador, porque yo escogí a mi equipo. Entonces gana mi equipo y me pongo feliz. Pierde mi equipo y me enojo o me pongo triste. Está interesante, ¿no? Ni conozco a nadie de los que están jugando. Digo que es mi equipo, pero pues no es mi equipo. Pero bueno, como lo escogí hace 10 años, 20 años y llevo
como aplaudiéndole y llevo con esta liga, está interesante que no nos cuestionamos ni siquiera el por qué me enojo cuando pierde y por qué me pongo feliz cuando gana. Y luego le llamamos pasión. No, es que soy muy apasionado, ¿no? Aparte de todo, ahora le llamamos algo positivo, ¿no? En lugar de decir, oye, ¿por qué mi estado emocional depende de un resultado? Y si eso a lo mejor ahí es muy evidente, ¿no? Porque ves los gritos y la felicidad ¿no? Y por otro lado luego ves el enojo y el coraje. Y no estoy diciendo que esté mal per se. Creo que lo podrías disfrutar mucho más si quitáramos ciertos miedos, si quitáramos ciertas como dependencias. Entonces creo que ahí se ve muy claro, pero velo en que me pongan estrellita en la escuela. Si me ponen estrellita, llego feliz a mi casa porque me van a aplaudir y me van a decir qué buen niño eres. Y a lo mejor creo que mis papás me quieren más con estrellita que sin estrellita. Que no es cierto, me quieren igual, pero de niño no lo entiendes. Entonces, llego con estrellita, llego feliz. No me dan estrellita y estoy preocupado porque, pues, a ver qué me va a decir mi mamá. O gané y metí un gol y pues me tratan de cierta manera. No metí un gol o fallé o cometí un error y me tratan de otra. Y pobrecito, no te preocupes. Y entonces, ¿qué creencias estás generando en el niño? Pero ¿qué creencias ya habían en el adulto? O sea, el papá con la mejor de las intenciones le está diciendo a su hijo, pobrecito, no te preocupes, te va a ir mejor en el próximo partido. Eso asume que algo malo le pasó. Eso asume que hay algo que arreglar. Y pues de niño, pues asumes que lo que hay que arreglar eres tú. Tú fallaste, tú estás mal, tú vales menos porque cometiste un error. Entonces, pues, ¿quieres ver errores? No. ¿Quieres reconocer cuando la riegas? No. ¿Quieres creer que siempre tienes la razón o que tú puedes o que tú, pues sí? Entonces tratas de ganar y cuando no, pues lo justificas, culpas por este intrínseco, bueno, no intrínseco, por este aprendido juicio a tu persona dependiendo del resultado. Entonces, si eso luego lo extrapolas con el equipo, lo mismo que haces tú contigo, pues lo haces con si tu equipo ganó o perdió, o si te pagan más o te pagan menos, o qué coche tienes, o tuviste éxito o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que entender este tipo de cosas, estos comportamientos humanos, inclusive desglosar a ver, ¿qué tengo que creer para que en esta situación reaccione emocionalmente de esta manera? Creo que eso ayudaría mucho. No sé, ¿tú qué opinas? Eso nos llevaría al segundo punto. Entonces, lo primero sería, creo, si estoy equivocado, me vas corrigiendo, por favor, pero poder hacer un trabajo de una especie de catálogo de sentimientos, de emociones, conocerlas, cómo reaccionamos, porque conociéndolas y conociéndonos podemos saber lo que estamos sintiendo y las podríamos atender. Lo segundo sería tener conciencia de cómo algunas cuestiones están basadas en la cultura o en las creencias y ya pues actuamos sintiéndonos enojados o tristes y valdría la pena hacer una conciencia de, sobre todo en los jóvenes, que es nuestro tema de hoy, cómo no es necesario actuar como todo el mundo actúa, sino tener una conciencia propia de que tú eres el que eres responsable de tus sentimientos y de tus emociones. ¿Sería el segundo punto para ayudarlos? Creo que sí o sí, si te conoces mejor, te ayuda. A lo mejor alguien no está de acuerdo y habrán personas que digan, no, entre menos te conozcas está mejor, ¿no? Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, pareciera que entonces mantenerte tonto o ignorante es una buena idea. Yo creo que no. Y creo que el tema de ojos que no ven, corazón que no siente, prueba el punto. Es decir, prueba el punto en el sentido de, si veo y me entero de algo y reacciono, quiere decir que el acto no fue el que me hizo reaccionar. Porque si fuera el acto, me enterara o no me enterara, pues tendría el efecto. Es decir, si me pones fuego abajo de la pierna, pues me va a quemar y me va a doler aunque no me dé cuenta que me pusiste el fuego. No necesito darme cuenta, el fuego genera cierta temperatura, quema la piel y pues a fin de cuentas tus nervios lo sienten y el fuego causa dolor si está muy cerca. Así funciona el ser humano y así funciona la piel. Si yo tengo que enterarme de algo para reaccionar, o sea, si no lo veo, no reacciono, quiere decir que al verlo, algo pasa internamente que entonces lo siento. Hay veces que dicen, no, pues mejor no te enteres para no sentir. ¿Ok? Sí, pero si está pasando algo que me está detonando algo que yo tengo dentro, o sea, algún miedo, alguna inseguridad, algún juicio que tengo sobre mí o sobre alguien más, ya tenía yo ese juicio. Simplemente lo que está pasando lo está exponiendo. Entonces, si al exponerse tuviéramos un entendimiento de que es una oportunidad de conocernos mejor y de trabajarlo y de arreglar esa inseguridad o ese miedo, lo verías como un beneficio enterarte aunque se siente incómodo.
si no vemos la solución y no creemos que lo podemos resolver nosotros, pues mejor lo quieres evitar o lo justificas, o sea, haces ciertos procesos de defensa en donde te justificas, culpas al otro, te enojas, pretendes que la otra persona está mal y la sacas de tu vida y nunca la quieres volver a ver, y ahí pues muchas enemistades, ¿no? O sea, si piensas en cualquier conflicto entre dos personas, pues normalmente se sintió uno de cierta manera y cree que es culpa del otro, en lugar de responsabilizarse y ver cómo lo atiendes contigo. Y puede ser que si no te gusta el comportamiento o no compartes valores, decidas dejar de interactuar con esa persona, pero es distinto a verla como el causante de tu incomodidad emocional o de tu malestar interno. No sé si... Sí, responsabilizarte de tus acciones en base a y de tus emociones, como percibes, de tu percepción, de tu reacción emocional y, claro, de tus acciones. Y hasta de tus creencias, ¿no? Lo que tú crees, ser claro, responsable de ello. Claro. Así como los niños se caracterizan porque todo el tiempo quieren jugar, les gusta jugar, los adolescentes, los jóvenes se caracterizan porque de pronto gritan, lloran, se enamoran, vamos, son apasionados, y de pronto la alegría se les convierte en euforia, y esa euforia a veces los hace hacer cosas, pues como chocar un automóvil, o como ver demasiado, o como, no sé, se enamoran demasiado y a veces terminan por tener consecuencias en su vida. Pero lo mismo ocurre con la tristeza, se ponen tan tristes que se deprimen, incluso hoy tenemos un incremento muy fuerte de suicidio entre los jóvenes. ¿Cómo ayudar a los papás y a los educadores, o cómo aconsejarles para que estos jóvenes puedan no controlar, pero sí transformar esa gran energía que tienen en algo positivo? Me estaba riendo ahorita que estabas hablando, no por lo que estabas diciendo, lo que me estaba imaginando yo, pero me empezó a dar risa que sigues diciendo adolescentes y yo pienso, híjoles, pues casi todos son adolescentes. O sea, otra vez, como que veo un cierto comportamiento y digo, me veo yo hace, no sé, a los 30 y pienso en cosas que decidía, hacía además, hace, no sé, 15 años o más atrás, hace 20 años. Y pues la verdad es que hoy en día pienso que era adolescente a los 25, ¿no? O sea, y bastante inconsciente, porque no le había dedicado tiempo a cómo construir madurar, ¿no? Y aunque sí pasé ciertas situaciones difíciles, que maduras porque maduras con la adversidad, en mi opinión. Pero regresando a tu pregunta, es cómo atenderlo. O sea, fíjate, por un lado, creo que a esa edad nos sintamos libres de expresar nuestras emociones, de sentir, de actuar, de regarla, de reconocer que la regamos, me parece mejor que años después, a lo mejor seguir, si no te enfocaste y no trabajaste esos miedos, esas inseguridades, en realidad no maduraste per se, pero construiste candados para no sentir. O sea, yo me acuerdo hace 20 años, me acuerdo estar en el cine y ver algo que me daba emoción y que quisiera llorar, y me acuerdo sentirme muy preocupado de qué iba a pensar la demás gente. Y me acuerdo no permitirme llorar, y me acuerdo como no, o sea, no, que no me van llorando. Está chistoso, ¿no? Porque estaba sintiendo una emoción padre, estaba viendo algo en la pantalla que me movía, que es muy humano, que es lo que en mi opinión es una de las cosas que nos hace humanos en vez de piedras o en vez de cosas. Son las emociones, es tu percepción, es tu empatía, ¿no? Es algo lindo. Y pareciera que es más maduro reprimir tu emoción. En lugar de hoy en día, opino lo contrario. Creo que es mucho más maduro poder expresar tu emoción, y si algo te da miedo, el problema es el miedo, no la emoción. El problema es la inseguridad y los juicios que tú haces de eso. Entonces, creo que hoy en día, por no entender ese tema de emociones, por no ver nuestra responsabilidad, por no madurar de una forma más profunda de quién soy, de conocerme, de aceptarme, de construir las cosas que quiero de forma proactiva, creo que con las herramientas limitadas que tenemos, cuando menos este fue mi caso, pues mejor aprendí a no compartir, a ser más cerrado, a evitar mis emociones, a pretender. Y pues yo creo que eso es una cárcel a largo plazo. O sea, te estás construyendo un cierto tipo de limitación, pues sí, como de cárcel, ¿no? O sea, yo creo que conforme más pasa el tiempo, si estás haciendo ese proceso, pues menos te aceptas, más enojado estás, más retraído, más lo justificas, más juzgas a otros que a lo mejor sí lloran
o que sí expresan sus emociones, o te da coraje porque ellos sí, tú no, porque ellos sí tienen esa posibilidad y tú no, y además tú crees que eso es fuerte, ¿no? O sea, otro tema interesante es cuando la gente se enoja mucho, pues en mi opinión, y cuando no es en mi caso, pues estás haciendo un berrinche. Es un tipo de berrinche, ¿no? Es, no, yo quiero lo que quiero y no estoy dispuesto a que no sea así, y entonces me enojo y con la emoción, y a eso le llamamos carácter fuerte. Está interesante porque si le llamas carácter fuerte, ¿por qué lo quisieras cambiar si ser fuerte es algo positivo? En mi opinión, es carácter débil, porque lo que estás mostrando es que no tienes el carácter de aguantar la situación y de no hacer un berrinche. De hecho, entonces creo que ese tipo de justificaciones no nos ayudan. O sea, no atendí exactamente el punto que me estás preguntando, pero creo que se relaciona. O sea, creo que es un problema más complejo. Entonces, adolescentes, ¿cómo les ayudas a los adolescentes, no? O sea, ¿cómo salimos de esa etapa de adolescencia? Pues creo que de entrada es no haciendo malo el sentir, no juzgando que sentir es malo, no llevándolos a que en vez de que se conozcan mejor, que sería cuestionarlos y que está bien y que vean lo que están sintiendo y que en base a eso evalúen quién quieren ser y en quién se quieren convertir y qué atributos quieren tener, y que entonces parte de lo que fomentamos sea, pues conviértete en quien quieres, pero de entrada define quién quieres ser. O sea, es decir, cómo quieres actuar, cómo quieres pensar, cómo quieres sentir, y defínelo y constrúyelo, en vez de eso está mal, tú estás mal. No sé si me explica. Creo que el rechazo y el odio, ¿no?, por llamarle al rechazo, creo que nos lastima en vez de ayudarnos. Qué bello consejo, porque es tener un modelo, incluso en otras personas, de quién quieres ser y cómo trabajar, cómo construirte para ello. Ya, la sociedad ha cambiado. Antes las familias eran muy grandes, de 8, 12. Hoy las familias son de 1, 2. Y creo que esta parte de los sentimientos y de las emociones no ha sido atendida directamente, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Donde hoy se da la mayor socialización. Antes era en la casa, ahora en las escuelas. Y no nos damos el tiempo de construir esta parte, es decir, enseñamos matemáticas y los ponemos a practicar matemáticas y a que cometan errores con las matemáticas y les volvemos a poner matemáticas, los llevamos al deporte y los llevamos al gimnasio para que fortalezcan algún músculo o alguna habilidad, pero no nos estamos preocupando en las escuelas de algo tan importante como es esta educación socioemocional, de darles herramientas para la vida. Todo esto que has mencionado ahora, quién eres, conciencia, responsabilidad, conocerte a ti mismo, no lo están haciendo en las escuelas. ¿Crees tú que sería bueno que en las escuelas se atendiera esto? Depende qué queramos como sociedad y depende cuáles sean nuestras prioridades. Por ejemplo, él tiene que aprender matemáticas y tiene que aprender a leer y escribir, tiene que aprender a meter un gol, ¿no?, en tema de deporte, a hacer. Creo que vemos y hoy tenemos ligado el éxito con qué logras, con qué capacidades tienes, muy enfocado afuera. O sea, no veo que haya mucho interés y no por malintencionado. Otra vez creo que son puntos ciegos que culturalmente estamos repitiendo. Entonces, si yo como papá creo que valgo más si tengo dinero o si gano o si en comparación a otros soy mejor en lo que sea, pues con la mejor de las intenciones eso es lo que quiero para mi hijo. Quiero que sea más capaz, quiero que aprenda matemáticas antes, quiero que saque 10, quiero que sea el que mete el gol, porque creo que eso le va a dar la felicidad. Entonces es un tema de creencias, es un tema de otra vez, cultura, es un tema de qué vamos repitiendo. Si empezamos a cuestionar, a ver, ¿por qué necesito meter un gol para ser feliz? O sea, ¿por qué no soy feliz? De entrada, estamos vivos, existimos, tienes una familia, o sea, deberíamos de levantarnos. Hay un cómico que tiene me pareció muy gracioso un programa que saca que empieza a hablar de los aviones, ¿no? Y empieza a decir, ¡wow! ¡Estás volando! O sea, es un pedazo de fierro que está por cruzando los aires y pues claro, o sea, si te imaginas la historia de la humanidad en donde vivíamos en las cuevas, en donde no teníamos ni fuego, de repente lo descubrimos, lo lograste replicar, luego empezaste. O sea, si tuviéramos la oportunidad de en nuestra vida vivir las etapas de la humanidad, viviríamos en un éxtasis completo. Porque
entenderías el proceso y todo lo que ha requerido para que estemos hoy en día en donde estamos y seríamos sumamente agradecidos. El problema es que nacemos hoy en un tipo de burbuja en donde ya todo funciona como funciona, lo das por hecho, desde que naciste lo viste. Entonces, pues, ¿cómo lo puedes agradecer si nunca no lo tuviste? Siempre ha estado ahí. Entonces, creo que tenemos un poquito de falta como de reconocimiento de valor y de agradecimiento y nos sentimos como con derecho, que está triste, ¿no? Porque si te sientes con derecho a todo lo que existe, pues es casi es como si no lo tuvieras. Entonces, creo que algo que podríamos hacer en las escuelas sería cómo ayudarles a que tengan experiencias de ganarse las cosas, de no tener algo, de poner esfuerzo y tener ciertas responsabilidades y que tengan la experiencia. Hay un dicho que dice, nunca aprendes en cabeza ajena, y coincido. O sea, yo personalmente me han dicho N cantidad de cosas, gente que me quiere ayudar, gente que ya ha pasado por lo mismo que yo en diferentes circunstancias, y por más que te digan, no te cae el 20 y no lo comprendes a profundidad hasta que no te pasó a ti, lo que sea que sea. Hasta que no cometiste el error, hasta que no sufriste la consecuencia, y a veces ni así, ¿no? Depende de qué tan terco seas y qué tan orgulloso. Pero idealmente, pues eso es suficiente a la primera, ¿no? Aprenderías a la primera que lo vives. Si de niños, a final de cuentas, otra vez fuera más un tema de quién quieres ser, en quién te quieres convertir, qué atributos como ser humano quieres fortalecer y al practicarlos los construyes, pues creo que tendrías una experiencia de ti más gozosa y más de conocerte y más de honrarte y más de aceptarte, que si no sacas 10 no vales, si no tienes estrellita no te quiero. Aunque no se lo digas, con el comportamiento eso es lo que cree el niño. El niño no tiene un cerebro lógico de vida, ¿no? Entonces, pues qué confusiones estamos instalando en los niños que nosotros mismos traemos, ¿no? Entonces, pues eso, creo que ayudará mucho en las escuelas, sin duda, desglosar y que aprendamos de qué es ser humano, cómo funciona tu cerebro, cómo recibes información, por qué sientes lo que sientes, y ver tu responsabilidad me parece fundamental. Y segundo, ganarse algo. Si yo tengo un hijo y mi hijo, que a final de cuentas, como bien dices, le estoy pagando la escuela y no sabe él lo que yo estoy haciendo por pagarle la escuela y no le ayudo a que tenga una experiencia de ganárselo, ¿cómo lo va a valorar si nunca se lo ganó? Y además, lo tiene de gratis, no importa la calificación que saque, y cuando saca una buena calificación, además le doy un regalo, pues lo que le estoy diciendo es que el estudiar y el aprender no es regalo suficiente, que necesita algo adicional. Entonces está interesante, porque entonces está yendo a la escuela por aprender y mejorar, o está yendo a la escuela para recibir premios de mi parte. Y o sea, tú dijiste, le regalo un coche cuando se gradúa. Ese está muy evidente, ese es un premio que puedes ver. Pero, ¿qué tal el premio de te doy más atención? Te aplaudo, te abrazo y te doy besos. Es un tipo de premio. Lo está experimentando como premio, pero está interesante. Si me das más besos y abrazos cuando saqué un 9 y me pones más atención y me das menos besos y abrazos y me reconoces menos cuando saqué un 6, pues también eso cómo lo voy a interpretar, porque es un regalo. No sé si me explico. Y es un castigo. Y cómo lo interpreta el niño. Ahora, es muy natural porque nosotros traemos esa misma educación. Así, o sea, lo ves en todos lados. Entonces, decir, oye, no lo abraces y no lo aplaudes cuando se saque un 10, pues parece una locura. Bueno, abrázalo y apláudele cuando se saca un 6 también. Ahora, ¿qué le abrazas y qué le aplaudes? Porque no puedes hacerlo igual, y aquí aguas, porque lo que estoy diciendo no es lo mismo sacar un 6 que un 9. Pero ¿lo estás haciendo por el 6 o el 9 o lo estás haciendo por el proceso? Entonces, por ejemplo, si batalla mucho en matemáticas, tiene un tema se le van los números, y de hecho sacaba 13 y 4 y lo ves que pone esfuerzo y lo ves que pone atención, y lo que le felicitas y le reconoces es qué padre que te importe, qué padre que estás poniendo tiempo. Entonces no es el 6 o el 9. Lo estás ayudando a que se enfoque en él, cómo está haciendo las cosas.
él qué tipo de persona es. Porque puede alguien que le sea facilísimo y no le cueste nada de trabajo y se aprende rapidísimo de memoria cualquier tema y saca 10 en X materias. Y wow, y lo festejas y le das y no sé qué, y a los 13 ya le diste un coche cuando ni siquiera debería manejar. O sea, y entonces, ¿qué estás fomentando? Pues que no se esfuerce, que no quiera crecer, que ya se sienta... O sea, entonces no estoy diciendo A es bueno, B es malo, no sé, y cada caso creo que es muy, muy particular. La invitación un poquito es cómo lo estoy manejando y lo que estoy manejando, qué está enseñándole a mi hijo. Si yo le digo, tú eres el mejor de todos porque le aventó una bola y la cachó, pues aventar una bola y cacharla, pues cualquier cosa. ¿Cómo crees el mejor de todos? Pues el mejor de qué. O sea, eres un ser humano igual que todos los demás. ¿Cómo haces esta actividad? Pues ahora vamos a medirte con respecto a lo demás. Oye, eres el 10º. Pues eres el 10º en la actividad. Eres mi hijo y eres tú, y no importa si lo hiciste como el 10º o como el primero o como el 20º. Tú como ser humano, tu valor es intrínseco a existes, vives, estás feliz. Pero te aplaudo si eres el primero y no te aplaudo si eres el 10º. O sea, ese dicho de el segundo es el primer perdedor, me parece tristísimo. Porque pues si eso es lo valioso y ser el primero es lo valioso, pues ponlo a correr con niños de 6 años y tu hijo tiene 9 y siempre va a ganar. Pues sí. Jack, terminamos con esta última recomendación. No me quiero quedar porque fue lo que así iniciamos riéndote. ¿Cuál sería tu recomendación para estos adultos? Me sumo yo a ellos, creo que soy parte de esa colección, que de pronto tenemos muchos aspectos que tenemos que seguir madurando, ¿no? Estos adultos que de pronto la euforia nos sigue ganando, o que el enojo nos hace hacer de pronto un berrinche, o que el miedo nos hace tener algunas reacciones inadecuadas. ¿Qué le recomendarías a estos adultos que siguen adolescendo, que siguen siendo adolescentes? Híjoles, primero como que ahorita que te escuché hablando y pensé en... Creo que los conceptos que atendimos son complejos. A mí me ha tomado años conocerme y estoy seguro que dentro de un año, espero que dentro de un año digo, órale, no me conocía. O sea, que sigue evolucionando híjoles, no sé si hablé muy rápido, o sea, siento un poquito como que atendí y hablé muy rápido y ojalá que haya sido entendible, ¿no? Ojalá que haya sido, que me haya explicado de una forma clara y sobre todo que lo último que estoy buscando es ofender al contrario, ¿no? O sea, más bien somos humanos y pues aprendemos lo que aprendemos y hablamos español porque nacimos en una escuela, en una casa y en un país donde se habla español, ¿no? Entonces, aprendes lo que ves. Entonces, creo que estamos batallando con lo que estamos batallando y es natural por la historia humana. De entrada, lo que dijiste de me enojo y el enojo me hace hacer un berrinche, o sea, en mi opinión, el enojo es en sí un berrinche. Creo. Ahora, es un berrinche, pero no tienes que hacerlo malo. Es decir, si ahora, no, yo no hago berrinches, no, ahora me voy a enojar con mis berrinches y ahora hago berrinche de que hago berrinches. Y pues esa no es la solución, en mi opinión. Entonces, híjole, si nos riéramos más de nosotros, si aflojáramos un poquito, hiciéramos un esfuerzo por vernos como desde una tercera persona, no juzgarnos tanto, no criticarnos tanto, sino verlo más desde un lugar más entendiendo que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que nos han enseñado, con cómo está la sociedad, con lo que hemos aprendido y con las herramientas que tenemos. Y desde esa perspectiva decir, qué chulada que estoy vivo, qué lindo que tengo esta capacidad mental de evaluar y que quiero mejorar, y eso reconocerlo como algo súper valioso. Creo que eso es lo primero, que quieras mejorar, y mejorar es no como ser humano eres quien eres. No hay manera de mejorar, ya estás súper mejor. O sea, no sé, ya estás increíble, ¿no? O sea, eres ser humano, estás vivo, existes. No creo que puedas mejorar como ser humano en términos de tu humanidad. Creo que lo que puedes hacer es mejorar tu perspectiva, mejorar tu actuar. Entonces, eres tú y sigues siendo igual de valioso que cuando naciste. O sea, si tú ves un bebé, pues no importa que no sepa leer y escribir, no importa que no meta goles, o sea, ves un ser humano y ves muchísima ternura, ojalá nos pudiéramos ver así, o sea, ojalá pudiéramos vernos con esa como transparencia, con esa como pues, humanidad, con esa como belleza intrínseca de ser seres vivos, humanos que existimos.
y ver los errores más como un tema de hábito, creencia, práctica, confusión. Y entonces son áreas para mejorar en términos de mejorar tu comportamiento, mejorar tu experiencia de vida. O sea, entre menos te juzgues y menos te castigues, eso no quiere decir que si lastimaste a alguien no te importe, pero puede ser sin juzgarte. Es decir, cometí un error, lastimé a alguien, lo veo, me duele, el que me duela me ayuda a construir conciencia y me importe, y luego voy y lo arreglo. Entonces, ir y arreglarlo me enseña a mí que sí me importó, que estuve dispuesto a hacer algo por reparar el daño que yo causé. En lugar de me juzgo, lo justifico, me tonteo, por no decir otra palabra, y eso, pues hice un daño y luego hice otro, ¿no? Castigarme y enojarme conmigo, pues ¿a quién está ayudando, no? Entonces, creo que hay ciertas prácticas así que otra vez, si bajáramos un poquito la guardia de estoy mal, de esto es así, de yo tengo la razón, de yo sé, y bajáramos un poquito la guardia de decir, a ver, me voy a cuestionar, a ver qué sí estoy equivocado, a ver dónde hay capacidad de crecer, de expandir lo que veo, lo que siento, de conocerme más. Y al hacer eso, creo que abre una perspectiva de decir, ok, a ver, esto que estoy haciendo o con mi hijo, o conmigo mismo, o con mis empleados, actuar así, ¿qué efectos genera? ¿Qué creencia estoy instalando? ¿Y qué creencia quiero instalar? ¿Quiero que se sientan con derecho? ¿Quiero que se sientan merecedores? ¿O quiero que aprendan a ganarse las cosas? ¿Quiero que...? No, muchos papás veo, y yo lo viví, ¿no? Que es, pide por favor. Y parece que lo estás educando para que sea agradecido, porque pide por favor. En realidad lo estás educando para que haga lo que tú dices, para que no lo castigues. O sea, lo estás enseñando a tener miedo y no a evaluar. En cambio, si es un niño de 3 años, pues si pide por favor, no pide por favor, tiene 3 años. Es más un tema qué estado está, qué le dices, cómo lo tratas. Le gritaste y lo regañaste, pues imagínate las creencias que va a generar el de él. Si el ser que lo cuida y lo quiere y es su protector, lo está amenazando porque no está actuando como él quiere, pues qué creencias, no sé si y amenazando no es la intención, pero pues, ponte en los zapatos de un ser humano de 3 años que no entiende, y que de repente le grites a la mano. No, o veo muchos papás que de repente dicen, si no te portas bien, te voy a regalar. O sea, imagínate la creencia del niño. Y insisto, es bien intencionado. O sea, lo que quieres es que se comporte, que le dé miedo y que actúe como quieres. Como al perrito que le das con el periódico, le das la galleta, ¿no? Para que se comporta como tú quieres, para que te genere menos problemas. Pero creo que no vemos los efectos a largo plazo que va a tener. Porque imagínate como niño que tu papá te diga o tu mamá te diga que está dispuesto a regalarte. Y lo que eso significaría para ti o sea, imagínate la desconexión y la desconfianza y o sea, imagínate lo que estás instalando, el tipo de creencias y el tipo de cómo se ven a sí mismos. Entonces, ¿qué queremos instalar en los niños? Entonces, ¿qué les dices? Y ser más cuidadosos, y tú mismo llegar a tus conclusiones, sentarte a analizarlo. Creo que vas a portarte mucho mejor contigo, con cómo te tratas a ti y como efecto con otros, ¿no? Y cómo los tratas y qué les dices y en fin. Y creo que es un proceso personal de análisis, de cuestionar, de sentir. Esa es mi opinión. Distrito Familia, hemos tenido una conferencia deliciosa con Jack Levy. Nos invita a ser conscientes, nos invita a crecer, nos invita a evaluarnos, nos invita a trabajar en nosotros, nos invita a invertir tiempo, esfuerzo, por sentirnos, por evaluarnos y por seguir creciendo. Así es que hoy con el tema de los jóvenes, creo que se convirtió en un tema de todos los adultos y los jóvenes y nuestra necesidad de crecer y de crecer en base a evaluarnos, a generar conciencia, a hacernos responsables de nuestros actos y de lo que sentimos. Gracias, Jack, por estar con nosotros. Al contrario, felicidades por lo que estás haciendo, está muy lindo, te deseo mucho éxito y que la gente lo valore, también tiene que ver con que saber qué les importa ahí, ¿no? Pero ojalá que lo valoren. Te felicito, la verdad es que te conozco de mucho tiempo y está muy lindo a ti cómo te importa crecer y a ti cómo te importa ayudar y toda la experiencia que tienes en educación. De verdad me da mucho gusto. Gracias por la invitación y te deseo mucho, mucho éxito. Gracias, Jack. Distrito Familia, suscríbanse, pónganos sus comentarios, pongan sus likes, recomiéndenos porque Distrito Familia queremos que crezca gracias a las recomendaciones de ustedes. Gracias por su tiempo.